La configuración de amplificador no inversor sería esta configuración que aparece acá, donde tengo una señal de entrada conectada a la entrada no inversora, y la entrada inversora tiene una resistencia a masa y una resistencia que se conecta realimentada de forma negativa, o sea, está conectada a la salida e ingresa acá, que esto es la entrada inversora, y tengo una resistencia de carga. Bien, entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que habíamos visto en la expresión anterior donde tenemos que la salida es igual a la ganancia por la diferencia. Bien, pero siendo la ganancia tan grande, eso lleva a que la diferencia sea pequeña entre ambos terminales, porque la salida sobre la diferencia, la salida sobre la ganancia puede dar un valor pequeño, y eso quiere decir que la diferencia entre ambas entradas diferenciales es muy pequeña, o sea, por lo tanto podemos considerar una aproximación que esa diferencia es 0 voltios, y al ser 0 voltios quiere decir que ambas estarían al mismo potencial. Entonces, si ambas están al mismo potencial, quiere decir que esta entrada está al mismo potencial que esta entrada. Por lo tanto, BI puede verse reflejada no solo acá en la entrada no inversora, sino en la entrada inversora. Por lo tanto, esta resistencia estaría sometida a la señal BI. Bien, entonces al estar sometida a la señal BI, tengo que la expresión para la ganancia en general sería, en este caso para esta configuración de no inversora, donde tengo realimentación negativa, sería la señal de salida sobre la señal de entrada. Tengo que la señal de entrada va a ser solamente la tensión que caiga sobre la resistencia de RI. Bien, esta tensión se puede calcular como una corriente IRI por RI, que es lo que aparece acá abajo. Bien, pero esa IRI, bueno, si la tengo con esta señal BI acá, bien, podría decir, bueno, tengo una corriente sobre la resistencia RI, pero esa corriente, ¿de dónde viene? ¿Viene de acá o viene de acá? ¿De dónde vendrá? Ya habíamos dicho que al haber una alta impedancia acá no puedo permitir contemplar una corriente ingresante y menos una corriente saliente. Entonces, por lo tanto, no le queda otra que venir de esta rama, o sea, venir de esta resistencia. Por lo tanto, va a venir desde el amplificador operacional, va a ingresar por esta resistencia y va a bajar por acá. Entonces quiere decir que la corriente sobre RI es la misma que la corriente sobre RF. Y si yo multiplico I de RF por RF más I de RI por RI, me queda esta suma que aparece acá. Y esta suma que aparece acá simplemente sería la diferencia potencial en esta resistencia más la diferencia potencial en esta resistencia, que en este caso me termina dando B output, que eso es lo que aparece acá arriba. Bien, habiendo dicho que las dos corrientes son iguales, puedo cancelar las corrientes acá. Bien, y me queda que RI más RF sobre RI es igual a la ganancia. Si acomodo eso, me queda que 1 más RF sobre RI es igual al valor de la ganancia. Si se fijan acá, esta ganancia depende solamente de los valores de resistencia, de la resistencia de feedback o de realimentación, y de la resistencia de input o de entrada que aparece acá. Yo con esos valores puedo controlar cuál es la ganancia de esta configuración no inversora. Y si se fijan también, bueno, esta ganancia es positiva porque esta es la configuración no inversora justamente.